mañana alegre para que tus oídos te lleven gozo y alegría. Así que escucha la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta mañana. En esta mañana, sí, ahí en Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos es bonito, es muy lindo, nos enseña muchas cosas, hermano, que quizás no conocemos, ignoramos cómo obra Dios a través de nuestra vida. Dice Romanos capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parece un trabalengua, ¿vio? Sí, pero tiene un significado grandísimo. Comienza el apóstol hablando ahí, diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ahí nosotros abrazamos ahí, decimos: ay, yo estoy en Cristo, ninguna condenación hay sobre mi vida. Porque hoy los estamos enfrentando a doctrinas de demonios que están saliendo de las mismas iglesias. Enseñanzas que realmente alimentan la parte anímica del hombre, la parte exterior, y no alimentan la parte interior del hombre, que es la parte espiritual. La Biblia nos dice: los que no andan, dice, los que no andan conforme a la carne. Cuando hablamos de la carne, hablamos de los deseos pecaminosos, las emociones, los sentimientos, que son, muchas veces creemos que Dios nos está hablando a nuestro corazón y no nos damos cuenta que es algo de la carne, hay algo vivo ahí que está produciendo una revelación o una palabra en nuestra vida que creemos que es Dios, Por eso dice: no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay condenación para aquellos que no se mueven bajo las emociones, los sentimientos y las necesidades del hombre exterior. La Biblia nos habla muy claro de que cuando Cristo llega a nuestras vidas, no solo llega para que nosotros podamos sentir ese perdón, ese amor de Dios, sino también para alimentar una parte que estuvo muy, muy débil por mucho tiempo, que es la parte espiritual que nosotros tenemos. Cuando llega el Espíritu Santo, llega a nuestro espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué no llega a nuestro corazón? ¿Por qué no llega? Porque no es la misma naturaleza. La naturaleza de Dios, la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces no podemos llegar y tocar a Dios con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros deseos. A Dios solamente podemos contactarlo, hablar con Él a través de nuestro espíritu. La Biblia es clara, dice: no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¡Wow! Por eso es necesario que nosotros podamos ir creciendo en palabra para poder distinguir qué es lo que nos está hablando dentro de nuestro corazón. Porque hoy las iglesias se han distorsionado en mensajes, en palabras, porque están escuchando un espíritu engañador. Un espíritu que proviene del diablo y que ha estado manejando nuestra vida por mucho tiempo, pero cuando llega Cristo eso se rompe y ahora nos pertenecemos a otro dueño, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene un espíritu totalmente diferente que el espíritu del mundo. En otras palabras, para parafrasearlos un poquito, éramos manejados por el espíritu de desobediencia, nuestra alma obedecía a todo lo que deseaba y creíamos que andábamos bien. Pero llega un momento en que Cristo llega a nuestra vida y despierta el verdadero espíritu en nosotros, que es el Espíritu de Dios, y por el cual nosotros podemos conectarnos a Él. Dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley de la ley era algo para el hombre exterior, era por obras, pero no cambiaba el interior de la persona, no llegaba
a producir el cambio que realmente Dios quería de la persona, a poder perdonar, a poder ser misericordioso, dador, a ser humilde, sencillo. No cambiaba la parte íntima de la persona, el hombre interior. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó el pecado con la carne. Todos preguntan por qué en la carne. Porque todos preguntan por qué Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario. ¿Por qué tuvo que ser mutilado, golpeado, escupido, traspasado? ¿Por qué tuvo que haber tanto sufrimiento? Porque como el primer Adán perdió en el huerto del Edén, por la desobediencia, toda la creación fue sometida a vanidad, toda la creación desde la descendencia de Adán hasta Jesucristo. Todos eran pecadores no porque pecaban, sino porque tenían una naturaleza pecadora, porque Adán, desde Adán en adelante hasta Jesús, perdió ese podría decir ese contrato que había hecho Dios con Adán, ¿no es cierto? Y el diablo se lo quitó. Entonces tenía que venir alguien a redimirnos. Dios coloca una ley para que el hombre tuviera conocimiento del pecado, porque la ley es para conocer el estado del pecado. La ley viene siendo como un termómetro en nuestra vida de los pecados que nosotros cometemos, la medida de pecado que tenemos. Y el hombre con la ley conoce que es un pecador, pero no tiene la salida para poder abandonar ese pecado, ni la fuerza en su interior para poder vencer al pecado. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, para morir en la cruz, vencer al pecado, ahí en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¿Y cómo sé que Cristo se hizo pecado y venció al pecado ahí en la cruz? ¿Cómo sé? Porque la muerte no lo pudo retener, pastor. Porque la muerte, la Biblia dice que el hombre que peca, morirá. Jesús pecó, murió, pero resucitó. Jesús no pecó, o sea, se hizo pecado. Se hizo pecado. Él se hizo pecado. Dice la Biblia que ¿cómo será que se hizo pecado? Que su padre le dio vuelta a la cara. En ese momento, cuando fue consumido el hecho, que tomó el pecado de toda la humanidad, pero cuando llega delante del dueño, del que tenía el contrato, del que le había quitado el contrato a Adán, cuando llega ahí, el diablo le dice a Jesús, eso lo estamos parafraseando, ¿no? El diablo le dice a Jesús, mira, que vos decías que eras el Cristo, el Hijo de Dios, y aquí la muerte te ha traído. Pero cuando comienzan los relatos de todos los demonios a ver que lo acusaran en Jesús en cuándo había pecado, ninguno pudo condenarlo porque él no había pecado. Él se mantuvo puro, su sangre puro, no fue contaminado por nadie. Pero estaba ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque él había tomado el pecado de toda la humanidad. Entonces Jesús le dice a Satanás, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo y vengo a tomar lo que Adán perdió. Por eso la Biblia nos habla que el primer Adán era alma viviente, pero el segundo Adán es espíritu vivificante. Ahí está uno de los temas que nosotros tenemos que tratar de poder asimilar en nuestra vida. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús. ¿Y cómo sé que estoy en Cristo Jesús? Porque no ando conforme a los deseos de la carne. No ando conforme a los deseos de la carne. Por eso yo tengo que buscar una vida espiritual, alimentar el hombre interior, alimentar el espíritu. Para eso están las iglesias, para eso están los estudios, para eso está la oración, para eso está la palabra de Dios, para eso están los profetas, para eso están los maestros, para eso están los evangelistas. Es muy importante que nosotros podamos ser parte en este tiempo de una iglesia viva, para que no haya distorsión de la palabra y no nos encaminemos en una mentira, y tengamos bien en cuenta quién es la voz que nos está hablando,
porque el engaño es lo que el diablo está usando en este tiempo. Él no se puede aparecer más con un tridente, con una bruja volando en una escoba. Está el trabajo del diablo, están los hechiceros, los brujos, están todos esos trabajos que hacen los umbandas, los quimbanda, pero hay algo que el diablo está engañando. Dice la Biblia que aún engañará a los escogidos. A los escogidos engañará. Hombres letrados, con conocimiento en la palabra de Dios, pero con una vida espiritual realmente muy decadente. Porque muchas veces nosotros sabemos mucho, pero no conocemos lo que es la vida espiritual. Amén. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escucha, o sea que todos los designios de nuestra carne van en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ninguno pudo cumplir la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Es un solo ser, unido todo, que hay que poderlo gobernar. El alma, que tira para abajo. Sí, sus sentimientos, sus amarguras y sus problemas y sus deseos. Sí, también los deseos de la carne, pero el que está en el medio es el alma, que no sabe hacia dónde tirar, pero es más fácil tirar hacia la carne, y por eso es que ves muchas veces las iglesias vacías, porque es más fácil estar en la carne, disfrutando de la carne. Pero ¿cuál es el problema? Que dice, mas vosotros no vivís según la carne. Eso le habla a los que viven bajo el espíritu, sino según el espíritu. Y si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, lo que arrancaste recién hablando. El problema de los lugares donde nos congregamos, de quien nos está predicando el evangelio, para injertarnos en el espíritu de Dios. ¿O qué está alimentando? También. Porque muchas veces alimenta los deseos de la carne. El deseo de la carne, pastor, hoy lo podemos ver en todas las iglesias, generalmente es que la gente va a buscar a ser bendecida económicamente sin ningún compromiso. Con una ofrenda, con un diezmo, con un pacto, la gente quiere recibir la bendición de Dios, pero no quiere un compromiso, no quiere matar los deseos de la carne. Es muy fácil poner el dinero y recibir la bendición. Y acá me dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Qué delicado que es. Es muy, pero muy delicado. Por eso el diablo está usando esta artimaña, el engaño en este tiempo. Qué reunión hermosa, cómo cantaron, qué alabanza, qué palabras, qué razón tenía el pastor. Y su vida no cambia. No cambia. No es la culpa del pastor, no es la culpa de la que le alabanza, es la culpa de lo que él está alimentando. Está alimentando el espíritu, está alimentando el alma. De lo que más alimente es lo que va a tomar control de la vida de esa persona. Si una persona lee la Biblia, busca a Dios, desea la verdad, esa persona va a poder alimentar su espíritu, va a poder perdonar, va a poder ser hijo de Dios, va a salir de la condenación que viene para este mundo. Una persona es dadora, una persona es misericordiosa. Esa es una persona realmente que va a tener los frutos del espíritu. Llega la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Pero una persona que no quiere sacrificar, porque la carne hay que sacrificarla, hay que llevarla a la cruz, la carne. Si Cristo llevó los pecados de toda la humanidad ahí en su carne, nosotros también. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. O sea, crucifique su carne. Y no quiero decir que vaya a ir al Calvario a ser colgado ahí. Cuando habla de sacrificio, habla de poder anular el poder de la carne que tiene sobre nosotros. Porque por eso está la ley, es la medida. Pero la ley no puede cambiar la carne. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, si Cristo está en vosotros. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que si andamos en santidad, en justicia, el espíritu va a estar apoyándonos, va a estar en nosotros. Y vamos a poder escuchar la voz del Espíritu Santo, pastor. Porque muchas veces en nuestra vida, en nuestras decisiones que tomamos diariamente, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Pero si nosotros no sabemos si vivimos en la carne o en el Espíritu, no sabemos si la voz que nos está hablando es la voz del Espíritu o la voz de Satanás, o la voz del Espíritu del mundo. Pasa muchas veces. Pasa muchas veces. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No habla de los cuerpos celestiales, habla de los no. cuerpos mortales, nosotros. Las enfermedades se van a ir, vivificará, quiere decir que va a traer no solo la vida a nuestro espíritu, sino que va a traer vida a nuestro cuerpo. Por eso de ahí los milagros que sucedían cuando Jesús hablaba. Mira lo que dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Jesús, cuando nos dice, pastor, que dice que Jesús dice a los discípulos, me voy, pero no lo dejaré solo, dice, le dejaré al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos deja el Espíritu Santo? Para que podamos para poder vencer eso que está en nuestra naturaleza caída, que es los deseos de la carne. ¿Con qué se mata la carne? Aquí lo dice claramente, pastor, usted leyó, ¿no es cierto? Sí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, o sea, la herramienta para hacer morir la carne es el Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el poder que está es para vencer el enemigo principal de cada uno, nuestros deseos pecaminosos, nuestra carne. Y cuando eso es vencido por el Espíritu Santo, los frutos de ese sacrificio, los frutos del Espíritu son paz, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y habrá algo que se pueda oponer a los frutos del Espíritu. No, ¿no es cierto? No, la carne sí. La carne, pero si la matamos. Si la matamos. Por eso el enemigo más grande que tenemos a veces no es nuestro. Entonces tu alma está en peligro. ¿Por qué está en peligro? Porque tu carne tiene mucha fuerza. Pero si la pones en ayuno, la pones en obediencia, la pones en la palabra del Señor, el Espíritu va a vivificarte. Y al vivificarte, eso te va a dar fuerza para que tu alma sepa conducirse correctamente y va a poder gozarse de las bendiciones que Dios tiene. Libre albedrío. Tú eres quien decide. Un camino es ancho y espacioso, el de la carne, y el del Espíritu es angostito. Y muchos entran, pero muchos son más los que se pierden que los que entran. Entonces, en esta mañana te invitamos a que aprendas a vivir en el Espíritu, que aprendas a manejarte en el Espíritu, que todas las cosas, las obras de la carne, tu mente, que empieza a divagar, primero porque empieza primero en la mente. Dice Pablo acá, mire, sí. en el capítulo 7, verso 21, dice, así que queriendo yo hacerle el bien, hallo esta ley que en el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, eso es en el Espíritu. El verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que la mente tiene un papel fundamental. Es que la mente es la parte espiritual, es donde llega el intelecto, donde está la conciencia. Maquina. Por eso, pero es que maquina no es que maquine, es porque el problema está cuando nosotros no tenemos palabra, el diablo manda los pensamientos, porque sabe lo que sucede algo, pastor, que cuando nosotros somos perdonados, nuestra conciencia es limpiada, dice la Biblia, entonces no tenemos más conciencia del pecado. Pero ¿cómo por ahí retrocedemos? Porque entran los pensamientos que el diablo manda. Por eso dice, en este tiempo tenemos que tener cuidado con el engaño. Pensamientos que si no son filtrados por una mente que tiene la palabra de Dios, vamos a retroceder de vuelta. Porque los miembros, ¿qué desea nuestro vientre? ¿Por qué hay pastores que hoy día sus dioses son los vientres, sus estómagos? ¿Ah? Porque la ley del pecado está en los miembros, en nuestros miembros, dice. Lee el versículo que leíste al último, que habla de la mente. Pero veo otra ley que está en mis miembros, o sea, en mis brazos, en mis oídos, en mis ojos, en toda la parte que es exterior, dice, que se revela contra la ley de mi mente. Porque yo tengo la palabra acá, tengo la conciencia que me dice lo que es bueno, lo que es malo, y tengo los mensajes que hemos recibido. Se revela, hay una lucha interior, en nuestro interior, dice, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, wow, que está en mis miembros. Por eso dice Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina el capítulo, en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Quiere decir que va a haber una disputa hasta que nosotros no dejemos esta carne de pecado. Por eso necesitamos la comunión con el Espíritu Santo, necesitamos esa relación, necesitamos conocer quién los habla, si la voz de Dios o la voz del mundo. Tenemos que saber distinguir de dónde viene ese mensaje que recibimos, de dónde viene, si viene del Espíritu Santo o viene del mundo. Si vemos la carne, hace unos días tenía una conversación con una joven y me decía que ella lo amaba, yo lo amo y estoy decidida a hacer cualquier cosa por... Le digo, no es así. Vos tenés que aprender a decidir, pero en Cristo Jesús. Claro. Si te conviene la persona, si te ama la persona, es que yo lo amo, pero es que no es así. Te entiendo de que vos lo ames, pero ¿es quien quiere Dios para tu vida? Pero su mente estaba totalmente anulada. Estaba cautiva, como dice, por el pecado, por la ley del pecado. Anulada completamente, y vos la querías hacer entrar en razón para que entienda que tiene que venir al Espíritu, que dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque ya las condiciones en las cosas que nos contaba eran tremendas. Entonces vos decías, no, tenés que venir a Cristo, sanar tu vida y buscar una nueva vida, porque esta vida te lleva a la condenación, esta vida te lleva al pecado. ¿Entendé, niña? Y no hubo manera de hacerle entender. Es que es muy fuerte la ley que está en nuestros miembros, pastor. La ley que está en nuestros miembros está siendo alimentada. Y la mente. Y viene siendo alimentada, pero tremendamente, no solo por la mala educación, como decía usted, sino a través de la información y a través del sistema del mundo. Entonces está tan fuerte nuestra alma. Y el espíritu del error. Porque creemos que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces hay dos espíritus en este tiempo, el Espíritu Santo y el espíritu del diablo, que está ahí combatiendo contra nuestros principios en la mente, donde está colocada la ley de Dios. Y el pecado anula esa ley que está en nuestra mente. Wow.